Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. 8:25 a.m. Estamos ya en la mesa de análisis y saludo esta mañana con mucho gusto a mi compañero Jesús Rojas. ¿Qué tal, Jesús? Buen día. ¿Qué tal, Axel? Buenos días para los compañeros, buenos días para Araceli y buenos días, por supuesto, para el auditorio. Un saludo para quienes nos escuchan aquí en el nuevo municipio de El Dorado. Así es, el número 19. 19, ¿no? Porque el 20 es Juan José Ríos. José Ríos, que yo no sé, siempre que lo escucho digo, ¿cuál fue el criterio para decir que uno es 19? El orden de promulgación de sus... Pero fueron simultáneos, ¿no? El Dorado y... Presentaron primero El Dorado. Una hora le ganó. Sí, y además presentó primero los documentos. El Dorado y después Juan José Ríos, que es el número 20. Pues se va el saludo a El Dorado. Saludo a Araceli Tirado. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenos días. Buenos días, Axel. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Y saludo a Juan Ordorica. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola, Axel. Buenos días. Hello, estimado audiencia. Hoy martes casi. Hoy martes vale... No, nada, igual. Nada. Bueno. Vale nada. Ni hablar. Armando Ojeda, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo Axel Avendaño, compañeros de la mesa, muchachos de la producción. Saludo con afecto a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, Axel. Y más allácito, y toda la mañana han estado enviando mensajes te he escuchado que de Los Ángeles, de Tucson, por decirlo menos, ¿no? Sí, siempre nos están enviando mensajes. Rosario Lastra, acá desde San Diego también. Gracias a todas las personas que están pendientes de Línea Directa. Pues entramos de lleno al tema, Jesús. El día de ayer en particular, 25 de noviembre, es el día clave, ¿no? Pero digamos que estamos entrando a estos 16 días de activismo que empiezan el 25 de noviembre, que es el día en el que se conmemora o se hace sensibilización de esta lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Hubo actividades en todos los niveles de orden público, a nivel municipal, estatal, incluso federal, porque la presidenta Claudia Sheinbaum también presentó esta campaña permanente: es tiempo de mujeres en violencia, súmate y transforma. ¿Cómo viste estos eventos, Jesús? Bueno, ser un transformador o una transformadora de estas conciencias y de esta realidad creo que es importante, más allá de lo que se pueda decir en un acto institucional. Yo creo que es un tema que debemos trabajar todos los días. Justo antes de entrar al programa estamos platicando con nuestra compañera y hay muchísimas cosas que a nosotros como hombres nos toca todavía aprender para no cometer errores, a veces involuntarios, otras veces que no son justificables de ninguna manera, respecto a cómo tratar a nuestras compañeras de trabajo, cómo tratar a nuestros, pues a las mujeres en ciertas cosas que a veces normalizamos en el dicho, en los actos, pero que en realidad pues encubren algún tipo de violencia o algún tipo de falta de respeto hacia ellas como mujeres. Decirle a una mujer no puedes hacerlo, no es la costumbre, no podrías llegar, estaría muy difícil, eso es un acto de violencia, y lo resaltaba ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Decir, por ejemplo, que el tema de los feminicidios, tratar de justificarlo de cualquier manera, que la víctima era tal o cual cosa, que trabajaba en tal o cual cosa, se vestía de tal o cual manera, ¿no? O lo que es muy común, sí, ahondando en tu comentario, Jesús, el revictimizar, ¿no? Cómo iba vestida. Exactamente. ¿Por qué andaba ahí? Claro, fue un tema de violencia, narcotráfico, por ejemplo, se andaba en malas amistades. Todo eso es un tipo de violencia que además es de las más duras, porque es con un acto que ya no tiene más reparación. Pues imagínate, ¿no? Y de así para abajo, y de ahí te puedes ir para abajo, para temas de violencia física, para temas de violencia verbal, para muchas otras cosas que estos tipos de campañas sirven justo para poner en evidencia, para decirlo, y pues para todos, incluso también para mujeres, para todos y para todas, tener una nueva conciencia, una nueva forma de relacionarnos, y por supuesto siempre velando por el derecho y la integridad de las mujeres, de las niñas y de todos, ¿no? Muy bien, vamos contigo, Araceli. Me parece muy importante, todas las opiniones en esta mesa, pero tuya en particular,
como mujer y también como en su momento pues estuviste a cargo del tema de las políticas, ¿no? En contra de la violencia hacia la mujer, incluso a nivel estatal. ¿Qué opinas de estos esfuerzos que se siguen haciendo y cuáles son los retos hacia adelante? Bueno, pues tú lo comentabas muy bien, Axel. Un tema fundamental es la revictimización. Y yo creo que prueba de ello, bueno, es que el día de ayer, precisamente 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional para eliminar todas las formas de violencia. Esta es una campaña que se hace año con año, que la encabeza la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y pues lamentablemente la violencia contra las mujeres, contra las niñas, sigue siendo el principal afectación del tema de derechos humanos en todo el mundo. A nivel global, las cifras es que 1 de cada 3 mujeres ha sido de violencia física, sexual, al menos una vez en su vida, y en el 2023 las cifras son alarmantes. Cerca de 51,100 mujeres y niñas en todo el mundo murieron a mano de sus parejas o de algún familiar cercano, es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos, lo cual es muy lamentable, da mucho coraje, da mucho enojo. Y a nivel internacional, hay que decirlo, que se arranca con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con estos 16 días de activismo a nivel internacional, y concluyen precisamente el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año la ONU pues tiene un lema, porque cada año le pone, y dice: cada 10 minutos una mujer es asesinada, no hay excusa, únete. Y la finalidad pues es movilizar a toda la sociedad, sensibilizar. Mi compañero Jesús, mi compañero Armando, hablábamos antes de entrar y veíamos cómo a veces, bueno, se desconoce qué situaciones son las que se presentan como el tema, por ejemplo, el tema del acoso, cuándo, y sobre todo, bueno, que es lo importante que es escuchar a las mujeres cuando dicen que no, ¿no? Entonces, exigir responsabilidad también por parte de los gobiernos es uno de los objetivos de esta campaña de 16 días de activismo. Y la verdad es que, Axel, esta es la primera vez que un 25 de noviembre en México tenemos a una presidenta de la República, como lo es Claudia Sheinbaum Pardo, y que este tipo de fechas, bueno, las encabeza ella como presidenta de la República. Me parece que muy bien por el lanzamiento de esta campaña, que esperemos ver en los hechos que se pueda traducir en una disminución de hechos delictivos en contra de las mujeres en el tema de feminicidio. Y ella hablaba de 2 vertientes que me parece importante retomar. Una de ellas hablaba la parte de prevención y la otra su mensaje de 0 tolerancia a la violencia contra las mujeres, 0 tolerancia a los feminicidios, y ponía ejemplos muy sencillos cómo se va normalizando el tema de la violencia, cómo a las mujeres durante mucho tiempo se nos dijo: calladita, te ves más bonita. Y bueno, hoy que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ocupa el máximo cargo en México, bueno, hay una posición en esa mesa de decisiones. Me parece que es buena esa sensibilización y que hay que darle mucho seguimiento a esta campaña, que precisamente va a durar 16 días de activismo, pero ojalá la podamos alargar y lo podamos llevar a las familias, a la sociedad. Y un aspecto bien importante, Axel, es dentro de los medios de comunicación, porque incluso tú lo decías, en mi experiencia como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, trabajamos mucho con los medios de comunicación en campañas de sensibilización, porque a veces los mismos medios de comunicación hay un desconocimiento de cómo tratar las notas y el tema tan delicado de evitar la revictimización. Sí, ese es un tema pues muy interesante y que continuamos aprendiendo aquí día a día, Araceli. Efectivamente hay ocasiones en las que hay temas, hay términos, palabras que, como dices, ha sido un ir aprendiendo, porque en el momento uno lo ve como normal o venimos de una tradición en la que es normal revictimizar ante casos tan lamentables como de feminicidios, por ejemplo. Es común hacer esto, ¿no? Tristemente, o vamos erradicándolo, pero antes era común que si cómo iba vestida, que si la falda muy corta, que si tacones, que si maquillaje. Entonces, eso es revictimizar, y con el paso del tiempo, afortunadamente, hemos ido aprendiendo que no se debe de hacer eso. No hay que revictimizar a nadie, pero menos a las mujeres en casos tan lamentables como de feminicidio. Continuamos con los comentarios. Juan, vamos contigo. Sí, el tema de la violencia con las mujeres es algo que hay que visibilizarlo, hay que hacerlo sentir. Muchas veces cometemos actos, acciones por palabra u omisión, o como dice la Biblia, por palabra, obra u omisión. Caemos en estos tipos de violencias. Muchas violencias ni sabemos qué eran y lo terminan siendo, porque pues es una
es una programación que traemos desde chiquitos, ¿no? Y tanto hombres como mujeres, no nada más los hombres, como porque nosotros nos forman las mujeres. Una madre es la que finalmente no debería ser así, pero antes así era normalizado que quien formaba a los niños pues eran las mujeres. Entonces pues ellas finalmente también contribuían a esta formación de violencia contra las mujeres. Hoy está cambiando, tanto hombres y mujeres nos estamos reprogramando y el tema de la violencia es muy, muy complicado, desde el hecho de la identidad propia. En los últimos años hasta ha estado violentándose el derecho de la identidad propia de la mujer, que es una mujer, o sea, ni siquiera se ponen de acuerdo todavía muchas personas en qué es una mujer, o sea, desde ahí yo creo que están violentándole su derecho a pues la identidad propia. Entonces todavía existe, bueno, no todavía, está comenzando un debate sobre eso, sobre qué es mujer, y partiendo de ahí, pues todos los tipos de violencia que hay. Es un debate que se me hace muy tonto a mí, pero pues existe, ¿no? Definir qué es una mujer. Muchas veces ni siquiera lo pueden hacer, pero si no podemos ni siquiera definirlo, va a estar más complicado definir el tema de qué tipo de violencia. Hay muchas, muchas violencias, incluso no hacer nada también es violencia. Entonces, el comprender y entender cómo violentas a las mujeres, yo creo que es el primer paso. Esta campaña de sensibilización y visibilización es algo bueno, es algo que se debe de estar generando, creando dentro de los propios organismos públicos, pero también desde la sociedad, ¿no? No nada más sí no es un ente, perdón, no es una actividad de gobierno, no nada más implica a los entes de gobierno, sino desde la sociedad. Aquí sí, casi siempre culpa al gobierno, pero aquí yo creo que tiene que ver más con cómo nos comportamos socialmente, qué es lo que vemos bien y qué es lo que vemos mal, qué es lo que damos entrada. No todo es un delito, a ver, no toda la violencia contra las mujeres es un delito. Tú puedes hablarle feo a una mujer, ser violento, pero eso no implica un delito. Pero sí implica un cambio de tu comportamiento social. Por eso yo creo que sí hay que estar más involucrados socialmente, porque no todo es punible, no todo es castigable, pero sí en el afán de una convivencia más armónica y de un total equilibrio e igualdad entre todas las partes de una sociedad. Muy bien, Armando. Sí, estaba viendo leyendo el mensaje que dirigió la presidenta Claudia Sheinbaum a todo lo que es la nación mexicana, y esa iniciativa de ella para iniciar una campaña nacional permanente de protección a las mujeres. Una campaña nacional permanente. Yo creo que permanente, esa palabra debería de haberse aplicado desde hace mucho. No puede darse una pausa en esta lucha, que al parecer en los últimos tiempos se ha incrementado más. Yo así lo veo, como que se ha incrementado más. No sé si antes sería porque no se hacían públicas los abusos, las violaciones, los acosos, los feminicidios, que eran considerados todavía no hace mucho como homicidios, privar de la vida a una mujer. Entonces yo creo que esta campaña es trascendental de Claudia Sheinbaum. Tuvo que llegar una presidenta de la República mujer a México para que empezaran a tomarse este tipo de decisiones. No lo sé, lo cierto es que sí se había avanzado con los presidentes anteriores, últimos presidentes. Sin embargo, yo creo que en este periodo de gobierno, en este sexenio de Claudia Sheinbaum, van a sentarse bases muy importantes. Ya se está legislando en esta materia, ya se van a plantear nuevos proyectos de impartición de justicia y de seguimiento a todo tipo de casos que se presenten y se denuncien a nivel nacional y hasta el más insignificante rincón del suelo mexicano. Hasta ahí va a llegar la mano de la justicia para efectos de defender los derechos de la mujer. Fíjate, estaba leyendo un dato que me parece alto a mí. Yo no sé si hay un estudio, debe de haberlo, para saber qué estado de la República y en cada estado qué ciudad es la más violenta contra las mujeres. Me llama mucho la atención que en la Ciudad de México, estaba viendo una nota informativa, se detiene a 6 personas diarias por violencia de género. O sea, ya cuando se llega a detener es porque hay denuncia, hay un seguimiento. ¿Cuántos casos más de estos 6 no llegan a los impartidores de la justicia, a las autoridades encargadas de dar seguimiento? Me imagino que muchísimas. Se me hace muy alto que estén deteniendo 6 personas en un estándar más o menos, un modelo.
diarias por violencia de género en la Ciudad de México. Se me hace alta la cifra y bueno, pues habría que ver el seguimiento que se le da a este tipo de individuos que están prácticamente pues flagelando los derechos de las mujeres. Sí, yo sentiría más bien que es baja, Armando. Sí. Siento que hay cifra negra. Sí, por eso te digo, esto es lo que se ha actuado. Se detiene a 6 diarios mínimo en la Ciudad de México. Digo, el volumen Claro. es grandísimo de habitantes, pero detener 6 quiere decir que los que no se denuncian, los abusos son inmensos. Claro. Que no llegan a la autoridad, pues. Exacto. Sí, debe ser bastante amplio. Jesús, pues ha sido un largo camino, ¿no? Y todavía queda hacia adelante. Ahorita lo comentaba con Araceli, incluso como medios de comunicación, el irnos empapando de esta situación y de dejar de lado esas quizá aprendizajes sociales o costumbres que venían disminuyendo el papel de la mujer y que justo tenemos que dejar atrás. Pero eso ha sido un aprendizaje y tenemos que seguir caminando en esa ruta. Y es que en algunos nos toca por 3 vías, como bien comentas: uno en nuestra vida diaria, en nuestro actuar cotidiano; otro en el tema profesional, en el tema laboral, y a los que tenemos la fortuna de ser padres, también la parte de la crianza. Es decir, tenemos que educar a nuestros hijos, en este caso que yo tengo 2 hijos varones, pues en esta nueva cultura, en esta nueva, digamos, en esta nueva idea de algo que es fundamental. Es decir, ellos no pueden estar ajenos a este tipo de avances que tenemos como sociedad, y el comportamiento que tienes con ellos pues tiene que ser el mismo con el que te tienes que llevar o tienes que tener hacia las demás personas, en particular a las mujeres. Y en ese sentido, por ejemplo, hay todavía quienes creen, y es un argumento, pues lo podemos ver tonto, pero algunos lo creen como que real, que también las mujeres, por ejemplo, en el tema de violencia familiar, también las mujeres violentan. Es decir, que en el tema de violencia familiar no se puede hablar así como que solamente las mujeres son las que están ahí, porque también hay casos, algunos, donde las mujeres tienen violencia hacia hombres o hacia sus maridos, eso. Pero cuando te vas a ver las estadísticas, te das cuenta que el 84%, por lo menos en Sinaloa, de los delitos cometidos de violencia familiar son contra mujeres. Entonces ahí queda claramente, ¿no? Pues es clara, es evidente que la violencia en los hogares es generalmente, o sea, en el 84%, las depositarias son las mujeres. Lo mismo también que en otros tipos de violencia, que sí hay datos, como preguntaba Armando, en el estado de Sinaloa, los municipios que mayor violencia reportan hacia mujeres es Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán. Y en el caso de Ahome ha sido un municipio observado incluso por organismos internacionales, donde los niveles de violencia se han incrementado alarmantemente. Es decir, ya hay políticas públicas que se implementan allá, ya hay grupos de acción, ya se está trabajando con ello, pero pues es que lo que hemos visto, lo que nos ha tocado ver desafortunadamente en el municipio de Ahome en los últimos años, ha sido por demás alarmante. Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán, y si te fijas, no necesariamente tiene que ver con un criterio poblacional, porque dirías, bueno, pues obviamente en Culiacán pudiera haber más denuncias. No, hay otros municipios, o por lo menos Ahome, que tiene alta denuncia. Y algo bien interesante, no significa que en el Rosario, en Escuinapa, en San Ignacio, en Cozalán no exista violencia contra las mujeres. Es que el nivel a veces de denuncia es muy bajo por múltiples circunstancias, claro. Y a veces no también porque la mujer no quiera denunciar, sino porque no existen los mecanismos para poder atender a una mujer, o la mujer misma ni siquiera no sabe a dónde acercarse, a dónde exactamente. Acudir. Por eso todo este tipo de programas llevan a eso, hasta la comunidad, como bien comentaba Armando, más alejada del país, exista un modelo de atención para que pueda una mujer denunciar cualquier tipo de abuso. Ya Araceli nos podrá comentar la lista larga de abusos que puede haber contra las mujeres, para que pueda haber una denuncia. Es decir, fácil el acceso a la denuncia y a la justicia. Muy bien. Araceli, vamos contigo. Bueno, pues yo retomo un poco lo que dice mi compañero Juan en cuanto a que es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. La verdad sí me parece importante reforzar esta parte porque, en efecto, estas campañas de sensibilización, de concientización, de romper patrones, y son patrones culturales, porque pues hay que recordar que eso se construye en este tejido social de las familias, lo que tú creciste viendo, si se le daba el lugar a la mujer, se le daba el lugar al hombre, cómo eran tratados desde poner la mesa, a quién
años atrás hasta en la forma de repartir la comida, Axel. O sea, el pollo, la parte más grande era para el hombre y luego a ver lo que alcanzaba. Entonces, la verdad es que es una larga lucha para reivindicar los derechos de las mujeres, ese respeto, la no discriminación. Me parece que es importante este momento que estamos viviendo porque es la primera vez que lo encabeza una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que lo acompaña con una serie de iniciativas. Pero esta serie de iniciativas también vienen de acuerdos y de tratados internacionales que ha firmado México en coordinación con otros organismos internacionales y que le va diciendo, oye, es importante que se visibilice el tema de las mujeres, el tema de la igualdad. Prueba de ellos, pues es lo reciente que se aprobó prácticamente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tema de la igualdad sustantiva. Entonces, esta serie de iniciativas que incluso el día de ayer el Congreso del Estado de Sinaloa presenta otra serie de iniciativas que dijeron que iban a presentar más, pero que ojalá que no se queden en buenas intenciones y solamente en iniciativas, porque la verdad yo sí les voy a compartir de mis experiencias más difíciles dentro del Instituto Sinaloense de las Mujeres, siendo directora, era sensibilizar a quienes encabezaban las secretarías, quienes encabezaban las dependencias de seguridad, los ayuntamientos, porque hay un factor bien importante, las instancias municipales de las mujeres no tienen recursos y funcionan gracias a los convenios que podemos generar, a la gestión con la federación, que aquí hay un asunto muy importante que presentaba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es que la Secretaría de las Mujeres ahora iba a absorber la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Atender la Violencia contra las Mujeres, donde anteriormente a nosotros nos tocaba gestionar, tocar puertas para bajar proyectos, prueba o algún resultado de esos fue pues la creación de los centros de justicia. Ante ellos gestionabas. Entonces, si ahora va a depender de la misma instancia, ahí va, ¿no? La voluntad. Ahora falta ver cómo dentro de los ayuntamientos, porque Axel, sabemos las condiciones en las que reciben los ayuntamientos, que bueno, ¿qué vas a priorizar? Tienen los presidentes y las presidentas. Si hay mujeres, bueno, una espera que haya mayor sensibilización para atacar este tema de violencia. Ahora, mi compañero Armando hablaba sobre cómo están las cifras. Lamentablemente las cifras de feminicidio han aumentado en los últimos años y según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 30 de septiembre del 2024 había 3 estados que encabezaban. El Estado de México registró 52 presuntos feminicidios, ¿no? Falta que la Fiscalía haga el proceso de investigación y determine si son o no son de acuerdo a las leyes estatales. La ciudad, el Nuevo León le sigue con 50 y en tercer lugar está la Ciudad de México junto con Morelos con 41. Esto con cifras hasta el 30 de septiembre del 2024. Lamentablemente no podemos decir, ay, son poquitos. Detrás de cada feminicidio hay familias, hay madres, hay padres, hay todo un conglomerado. Y no podemos decir en este sentido que haya, bueno, una investigación y cuánto en efecto, ¿no? Porque tardan. Esto es el sentido. ¿Puedo hacer una pregunta? Me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, tenemos que ir a corte porque ya la producción nos lo está marcando. Lo guardamos la pregunta. Claro. Para cuando regresemos. Salimos a una pausa, nos quedamos en vivo en redes sociales. Ya volvemos en la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Axel Avendaño. Línea directa. Nos quedamos en vivo en las redes sociales. Es que el tiempo apremia. La guardas para. Sí, yo aquí también en redes, no hay problema. O como gustes. No hay problema. Sí, es una pregunta. Yo le quería decir, digo, respecto a lo que está comentando la compañera Araceli, porque me dice, no sé, ha habido pérdida de vidas de mujeres, pero dice, no se han tipificado todavía como feminicidios. Yo te quería preguntar, ¿el hecho de que sea asesinada una mujer no implica ya un feminicidio? ¿O tendría que haber otros factores externos o qué otro elemento adicional se tiene que tomar en cuenta para que sea feminicidio? ¿O esa era mi pregunta y mi inquietud en ese sentido. Tú que eres jurista y sabes y estás en esa lucha, has estado por mucho tiempo. Bueno, ahí el tema ahí medular es que el Código Penal Federal sí establece en el artículo 325 cuáles son las razones, ¿no?, para detectar cuando se concurre alguna circunstancia de este tema. Lamentablemente, bueno, vivimos en un país donde hay varios estados y hay diferente tipificación, ¿sí? Incluso antes hay algunas jurisprudencia en ese sentido, claro, ¿no? Sí, hay algunas legislaciones que cualquier homicidio de mujer era catalogado
como feminicidio. Sin embargo, En Sinaloa es el caso. así es. Entonces, hasta en tanto la investigación demuestra lo contrario. Entonces, de pronto aparecen unas cifras, por eso es que todo está en manos de la Fiscalía, y yo creo que ahí una vertiente a la que le está poniendo atención la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que lo anunció ayer, es crear las fiscalías especializadas en la atención a feminicidios. También viene de los tratados internacionales, viene de esa homologación para poder brindar mayor certeza jurídica, ¿no? Pero pues, como te digo, son diferentes. La parte de la armonización legislativa en materia de violencia contra las mujeres creo que es una de las áreas de oportunidad, y es una de las áreas que no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Araceli, nada más ahondando en el tema. Sinaloa sí es el caso. Entiendo, ¿no? Cualquier muerte violenta de mujer primero se ve como feminicidio, y ya dependiendo que avance la investigación puede ser homicidio doloso, ¿no? Que no implica cuestiones de género. Estoy en lo En el periodo que a mí me tocó como directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, así está tipificado que toda mujer que sea víctima era feminicidio. Sí, en tanto la investigación determinara lo contrario. A veces sí y a veces no. Pero a nivel federal no es el caso. Pues varía. Está ahorita, yo creo que aquí la presidenta, ¿sí? Está poniendo especial énfasis, porque aquí yo lo veo que dentro, en ese hincapié, como dice, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear estas fiscalías. En el caso de Sinaloa, porque tuvimos la alerta de violencia de género contra las mujeres, se creó esa fiscalía. La verdad es que yo sí un reconocimiento dentro de la fiscalía, porque yo trabajé con mucho personal, tanto hombres como mujeres, que atendieron las 24 horas, que me ayudaron con la gestión con las instancias municipales de las mujeres cuando sucedía este tipo de casos, sobre todo a brindar la atención, porque lo que tú decías al inicio, Axel, el tema de la revictimización. Por eso es que el Centro de Justicia para las Mujeres pues era una atención integral, ¿sí? Que creo que hoy hay en más municipios, para que las mujeres no tuvieran que ir primero a salud, luego a fiscalía, o luego a brindar atención psicológica. No, pues el estado de la mujer de por sí es difícil presentar una denuncia en el estado en el que están, y tener que recorrer todas las ventanillas, tener que contar la historia que vivieron, pues eso, la verdad, vez, ¿no? Una y otra vez, como que, oye, estás viviendo todo ese momento tan difícil, tan complejo, y no contar en una misma ventanilla para no tener que estar revictimizándose. Claro, la burocracia que siempre complica las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Yo entiendo esa parte, y obviamente la mujer merece un trato especial, pero es un problema de todos los delitos. O sea, es un problema, es una burocracia por la que pasan todos los delitos. Me gustaría que las fiscalías quitaran la burocracia en todos los delitos, no nada más, obviamente, el tema de las mujeres, que merecen su atención especial, pero es un tema pues endémico de nuestras fiscalías. Lamentablemente. Vamos a volver. Estamos de regreso ya en la mesa de análisis. Nos quedamos en vivo en las redes sociales. Acá Armando le preguntaba a Araceli el tema de pues la tipificación de los feminicidios. Tema interesante. Nos quedamos contigo, Juan. Sí, a mí me llamó la atención dos cosas que dijo la presidenta ayer en su presentación. La primera es esta que hablaba de que la creación de las fiscalías, una especializada en la Fiscalía General y otra en los estados. El problema es el dinero, hombre. El dinero. O sea, creo fiscalía. La fiscalía tiene 100 pesos. Uno de cada 10 delitos, no, miento, equivoqué, uno de cada 100 delitos más o menos por ahí llega más o menos ante un juez. Llega ante un juez en general. Ahora, ¿les vas a aventar más burocracia con la misma cantidad de dinero? Pues ahí los quiero ver, ¿no? Entonces, por eso a mí no me gusta cuando crean fiscalía y esas cosas sin más presupuesto. Entonces, aquí vamos a ver si en Sinaloa crean la fiscalía especializada contra las mujeres, y si no la dotan de presupuesto será puras patrañas, puro bla bla bla, puro quedar bonito y ya. A ver, el dinero, con dinero, dancing the dog. Sí, si no hay dinero, no se hace. Eso es lo primero. Y lo segundo, el tema de las alertas de género, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con la presidenta. Dijo que las alertas de género se habían convertido en una, ¿cuál fue la palabra que utilizó? Que nada más se utilizaban para simular. En México somos campeones mundiales de la simulación. Las alertas de género es otra simulación más que están utilizando los estados. Número uno, para hacerse de recursos. Y número dos, pues para decir que están trabajando y crear más burocracia. Entonces, básicamente son inútiles estas alertas de género. Muchos estados se pelearon. Al principio me acuerdo que no querían ponerlas porque ¿cómo iba a tener una alerta de género? Era, uy, Dios nos libre. Me acuerdo que aquí gobernadores, no me acuerdo cuál, luchaba para no tenerlas, y las mujeres, sí, tenemos, hay que ponerlas. Y cuando se las ponían, pues no cambiaba mucho. Lo que hacían eran 3 cursitos con una secretaría, 3 cursitos con otra, 4 cursitos acá, todos contentos. El mujer se llevaba su recurso, las capacitaba su recurso, nada cambiaba,
pero la alerta de género ahí estaba, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tuvo razón la presidenta, que esta alerta de género no sirve para nada y hay que revisar y cambiar la metodología, el cómo se están utilizando. Sí creo yo que no es un tema burocrático, o sea, en verdad, cuando el gobierno le mete mano a estos temas, solamente hace las cosas peores en lugar de resolverlas, incluso la violencia contra las mujeres tiene que ser más social que burocrático. Muy bien, Armando, un minuto, ahora sí, para alcanzar otra vuelta a la mesa. Bien. Sí, dijo Claudia Sheinbaum en esta conmemoración de este movimiento internacional de defensa de los derechos de las mujeres. Dijo, es tiempo de las mujeres sin violencia. Y yo me quedé reflexionando en esa frase, es tiempo de las mujeres sin violencia. Yo creo que, yo diría más bien que siempre debió ser tiempo de las mujeres sin violencia. No tenía que haberse llegado a ese tiempo. ¿Por qué? Que hubiera voluntad de un gobierno o de varios gobiernos, o que tuvieran que movilizarse activistas internacionales que deberían de la Organización de las Naciones Unidas para poder lograr un derecho que se han ganado, deberían tenerlo bien sustentado, firme. Yo no sé por qué a la mujer se le relegó en ese sentido, siendo la madre de la vida. Son las que generan vida, desde sus entrañas traen al ser ahí. ¿Y por qué hemos sido tan abusivos? La verdad de las cosas hay que decirlo con ellas. Una palabra nada más rápidamente, un término tenía Axel, que utiliza la presidenta Claudia Sheinbaum: impunidad. Ahí está la clave del éxito que puede tener todo este proyecto de defensa de las mujeres, que no haya impunidad, cero impunidad en todo tipo de abusos en contra de la violencia de género. Muy bien, pues con comentarios finales, Jesús. Sí, fíjate, era entrando al punto que comentaba, si todos los homicidios de mujeres están considerados feminicidios en Sinaloa. Aparentemente sí, pero la realidad es que no. El 5 de junio del 2022 murió una persona adulta mayor en el municipio de Escuinapa. En ese momento no se comenzó con una carpeta de investigación por feminicidio. Tuvo que haber presión social para que así lo fuera. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La realidad es que en el estado de Sinaloa el tema de víctimas de feminicidio está avanzando más rápido que los otros más, ¿no? Entonces, al momento de comenzar la investigación como tal, la Fiscalía no había abierto carpeta de investigación por feminicidio en este caso específico. Lo mismo pasó también con una muchacha que tuvo un lamentable accidente. Bueno, no sé ya en qué quedó la investigación. Su familia pedía también que fuera tratado un tema como feminicidio. Se encontró a los días el carro en un barranco o algo así. Esos temas que son como muy, muy del orden jurídico, muy del procedimiento penal. Pero la verdad es que sí tiene que ver, porque en estados como el nuestro hay carpetas de investigación que avanzan más rápido unas que otras, y en estos casos, por ejemplo, se pudo, bueno, por lo menos en el caso de Escuinapa que te comento, el cual traigo referencia, claro, se pudo avanzar. Si no hubiera sido marcado como un tema de feminicidio, eso no hubiera avanzado y fuera una carpeta más de las miles que están ahí archivadas en la Fiscalía. Ahora sí, comentarios finales. Bueno, pues algo que me parece relevante es lo del Sistema Nacional de Cuidados. Me parece ahí que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está poniendo, bueno, ¿dónde está el área medular del tema de las mujeres? Porque muchas mujeres, porque no tienen esa parte económica, sufren violencia y también tienen que decidir renunciar, en este caso, al desarrollo profesional, porque tienen que quedarse al cuidado de sus hijos, y eso limita que las mujeres puedan avanzar. A ver, hay una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que recoge precisamente los 10 puntos que la presidenta presentó el día de ayer en conjunto con la Secretaría de las Mujeres, que dice lo mismo, ¿sí? Coordinación permanente entre federación, estados y municipios, que también lo hacía la alerta de violencia, capacitaciones para personas servidoras públicas, garantizar que las mujeres en situación de violencia reciban la atención, acompañar del presupuesto estatal el esfuerzo de la Federación en materia de atención y prevención de violencia hacia las mujeres, realizar de manera permanente campañas y estrategias de sensibilización en comunicación, cero tolerancia a la violencia, llevar a cabo acciones integrales para las mujeres y niñas, una vida libre de violencia, fortalecer los modelos de prevención, prevenir la violencia desde los espacios educativos y la creación de fiscalías especializadas. Ahora bien, respondiendo un poco el comentario de mi compañero Juan, ¿para qué sirvió la alerta de violencia de género? Para que secretarias y secretarios
pusieran en la mesa de sus dependencias el tema de violencia contra las mujeres. De otra manera no se hubiera visibilizado, aunque la ley ya les obliga a poner la perspectiva de género dentro de la administración pública. Ahí se establecen medidas de prevención, de seguridad y de justicia. Pero hay que decirlo, la coordinación, y lo sabe bien la presidenta porque lo está poniendo en esos 10 puntos, que sin una coordinación efectiva, sin que se sienten en la mesa todas las áreas de seguridad, de justicia y de prevención, difícilmente se va a poder lograr eliminar la violencia contra las mujeres. Por eso es que también está el tema educativo y el tema cultural. Otro aspecto importante que me sumo, el señor Armando lo decía muy bien, con cero tolerancia a la violencia, esa es la clave. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Araceli, solo haría una pregunta. ¿Estás de acuerdo en revisar este tema de las alertas de género? Lo que planteó Claudia Sheinbaum, ¿crees que han servido las alertas de género? Han servido, pero todo en la legislación, en los marcos y en la coyuntura en la que nos encontramos, tienen que modernizarse, tienen que transformarse para agilizar los procesos. El tema burocrático es lo que asfixia y es lo que no permite avanzar, aunado con lo que decía mi compañero Juan, la falta de recursos. Sin recursos, y para empezar en los municipios, eso limita en gran medida el que se puedan reportar acciones sin la ayuda del Estado o la Federación. Sí, pues sin recursos es prácticamente imposible. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias compañeros. Juan, Armando. Gracias Axel, a ti. Gracias Jesús, Araceli. Gracias a ustedes por su atención. A nombre de Víctor Torres, gracias por haber estado en esta primera emisión de Línea Directa. Se queda al pendiente lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Les saluda Axel Avendaño. Hasta la próxima. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.